nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hubo un momento determinante en el siglo XX en el que los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial, diciembre de 1941, el bombardeo japonés a la base de Pearl Harbor. Ese día, los Estados Unidos empezaron a convertirse en superpotencia mundial y todo cambió. Fue así. El 7 de diciembre de 1941, una poderosa flota japonesa se deslizó inadvertida por el Pacífico Central en dirección a las bases norteamericanas en las Islas Hawái. Su objetivo, caer sobre los desprevenidos estadounidenses y hundir su flota para dejarlos inermes frente a las Fuerzas Armadas Imperiales. Anulada la Marina de los Estados Unidos, todo el Asia Oriental y el Pacífico quedaría a los pies del Japón. El día anterior, 6 de diciembre de 1941, en su oficina del Departamento Criptográfico de la Marina en Washington, la señora Edgers había traducido un mensaje diplomático secreto enviado desde Tokio a Honolulu, que indicaba al cónsul nipón en Hawái la obligación de notificar cualquier movimiento de buques de guerra norteamericanos que tuviera lugar en Pearl Harbor. Alarmada, Miss Edgers echó mano de otros mensajes que se amontonaban en su mesa, también procedentes de Tokio, y comprobó con espanto que todos eran del mismo tenor. Sin embargo, su jefe, el capitán corbeta Alvin Kramer, lejos de intranquilizarse, le había dado largas. Era sábado, ya revisaría los mensajes secretos el lunes. Al amanecer del día siguiente, domingo 7 de diciembre de 1941, 366 aviones de distinto tipo, procedentes de los portaaviones japoneses, se lanzaron sobre Pearl Harbor. 4 acorazados norteamericanos fueron hundidos y otros 15 buques quedaron dañados parcial o totalmente. Más unos 188 aviones y unos 2.500 hombres entre militares y civiles, los atacantes apenas habían sufrido la pérdida de 29 de sus unidades, más 5 submarinos enanos de la Marina. Además, Japón no se había limitado a atacar las Islas Hawái, sino que se había prodigado por las otras zonas como Wake, Midway o Guam, a las que había infligido graves pérdidas. También había bombardeado Singapur y Hong Kong, y sus fuerzas navales se dirigían a Malasia. Bombardearon Filipinas y tomaron las guarniciones norteamericanas en China, Shanghái y Tianjin. En las horas inmediatamente posteriores ocuparían Tailandia y las Islas Gilbert. En todo el Pacífico solo quedaron 2 acorazados estadounidenses habilitados para hacer frente a Japón. Eso sí, los norteamericanos no lamentarían la pérdida de un solo portaaviones, y eso fue decisivo para que pudieran continuar la guerra en vez de pedir negociaciones de paz. Ese día, los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial, y el mapa del poder cambiaría de forma decisiva. El mapa del poder cambiaría para siempre, efectivamente. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Vaya historia de Pearl Harbor. Una historia tremenda. El cambio, realmente, como bien se ha dicho, el cambio del equilibrio de poder dentro de la Segunda Guerra Mundial a corto plazo y a más largo plazo, pues lo seguimos viendo a día de hoy. Es la entrada de Estados Unidos en la historia universal, unos Estados Unidos que habían sido aislacionistas hasta ese momento y que entran pues hasta el día de hoy, hasta el 2017 de momento, siendo la primera potencia con mucha diferencia. Hemos de empezar por el principio, evidentemente, la expansión imperial japonesa a costa del territorio continental asiático, en Manchuria, por ejemplo, y en Corea, y a costa de las innumerables islas del Pacífico que, sin embargo, van a chocar con rutas petroleras norteamericanas. Claro, y uno de los problemas básicos de por qué llegamos a Pearl Harbor es por el embargo americano y tiene que ver con el petróleo, además, directamente. Los americanos realizan un embargo de productos de primera necesidad y de materias primas a Japón en 1940, pero no se atreven a hacerlo con el petróleo porque entienden que Japón va a interpretar eso como una agresión, ¿no? Sin embargo, en julio de 1941... Roosevelt sí lo hará, sí embargará el petróleo a Japón y Japón se ve precisado de buscar el petróleo donde lo haya, donde lo hay, en las Indias Orientales holandesas, y se dirige ahí a por el petróleo porque de otra manera Japón no puede seguir adelante. Para lo cual tiene que neutralizar necesariamente a los Estados Unidos.
Y de ahí el bombardeo de Pearl Harbor, que no es una, como decir, una traición alevosa canalla, sino que tenía una razón, en fin, no se trata de justificarlo, sino de explicarlo, una razón geopolítica evidente. Evidente, claro. El ataque a Pearl Harbor realmente es casi, si estuviéramos en tierra, diríamos que casi una operación de flanco. Es decir, lo que tratan los japoneses es de que los americanos no intervengan en la operación principal, y la operación principal es una operación sobre el Extremo Oriente, sobre Indochina, sobre las posesiones británicas de Extremo Oriente y sobre las holandesas. Japón creía erróneamente que en caso de que ellos atacaran al Imperio Británico, los norteamericanos, en lugar de asistir complacidos a la destrucción del Imperio Británico, que es seguramente lo que hubiera pasado, creían que Estados Unidos iba a proteger a Gran Bretaña por encima de todo. Y la operación de Pearl Harbor se diseñó por esa razón, casi únicamente, pero en cualquier caso básicamente por esa operación, para que ellos pudieran caer sobre el Extremo Oriente, entre otras cosas, o entre otros sitios, sobre Filipinas, que estaba en manos de los norteamericanos. En los días previos, en las horas previas, hay un rifirrafe diplomático importante. Hay esos cables que hemos leído y que, por cierto, la historia procede de un texto del propio Fernando Paz, de que se interpretan, de que no se interpretan, de que hay noticias, pero da la impresión de que nadie quiere entender lo que está pasando, y esto es muy sospechoso, y una declaración de guerra formal del Japón presentada después del ataque. Sí, bueno, todo esto, como es natural, ha dado lugar a unas ciertas explicaciones, digamos, un poco conspiranoicas, si se quieren, ¿no? Bueno, los norteamericanos sabían lo que iba a pasar y los norteamericanos, por tanto, sacaron a los portaaviones de la zona, más o menos dejaron el anzuelo de una cierta parte de la flota obsoleta, acorazados, tal. Pero esto no tiene, a la vista de lo que sabemos hoy, no tiene verdaderamente ningún viso de ser real. Los japoneses cayeron sobre Pearl Harbor por las razones expuestas, y los norteamericanos sí sabían que Japón iba a la guerra. El 3 de diciembre se intercepta un cable japonés de Tokio a la embajada en Washington, donde se le dice a la embajada que se deshaga de los códigos cifrados, etcétera. Eso solo tiene una explicación. Evidentemente Japón va a entrar en guerra. Entre tanto, hay negociaciones. Japón está esperando que esas negociaciones salgan bien, pero se le da la orden a la embajada en Washington que se deshaga de todo eso. La explicación estaba sobre la mesa de la Oficina Criptográfica de la Marina de los Estados Unidos, como bien se ha dicho, porque una de sus empleadas tenía esos cablegramas de Tokio, de Japón, en los que se especificaba que ese ataque japonés que sí se esperaba, se especificaba dónde iba a ser, porque se le decía a los agentes y a la legación japonesa en Oahu, se les decía que estuvieran atentos a cualquier movimiento en la base de Pearl Harbor. Si juntamos los dos telegramas, sabemos que Japón va a entrar en guerra y dónde va a entrar en guerra. Pero el oficial al mando en aquel momento le dijo a aquella señorita que se esperara el lunes, que era fin de semana, y que el día 8 por la mañana ya hablaríamos. Es una cosa como del gobierno de Rajoy, realmente impresionante. Pero claro, es tan asombroso, es decir, digamos que la tesis conspiranoica parece la más evidente. ¿Cómo va a cometer alguien un error de semejantes dimensiones? Y sin embargo, todo indica que fue efectivamente un error. Y sin embargo fue un error, lo cometieron, no es tan raro como a veces nos creemos, y además los portaaviones no estaban fuera, los principales portaaviones, el Lexington y el Enterprise, no estaban fuera de la zona de Hawái en realidad. El Enterprise estaba, si no recuerdo mal, en Wake y el Lexington en Midway, es decir, que estaban muy en la zona, y de hecho el Enterprise llegó, que venía de Wake de dejar, en fin, unos cuantos aparatos de aviación para apoyar la base norteamericana en esa isla, se dirigía a Hawái y llegó a intervenir, lo que pasa que de una forma, bueno, muy disminuida, porque tenía muy pocos aparatos, pero llegó a intervenir en la batalla. Por tanto, no es verdad que, en fin, que esos portaaviones se quitaran de en medio para, digamos, para que la trampa y el anzuelo lo picaran en él los japoneses y tal. No es cierto a la luz de lo que hoy sabemos, y sin embargo es una versión muy extendida y que cree mucha gente. La flota aeronaval japonesa, una gran flota aeronaval, pero desde el punto de vista tecnológico levemente retrasada respecto a los Estados Unidos, y sobre todo en cuanto a capacidad de producción muy inferior. Muy inferior. La capacidad de producción japonesa al lado de la norteamericana era, podríamos decir, casi risible. Yamamoto y Nagumo, que habían estado los dos en Estados Unidos, habían vivido en Estados Unidos, tenían plena conciencia de eso, tenían plena conciencia de la potencia industrial norteamericana, y ninguno de los dos quería la guerra. Yamamoto va a la guerra y es el que diseña el plan de Pearl Harbor por una razón, básicamente. Primero, porque a Japón no se le deja otra salida desde el punto de vista de la supervivencia, y en segundo lugar, porque el objetivo que él tiene es que, sabiendo que Estados Unidos va a devorar con su potencia industrial a Japón sin la menor duda, lo que quiere es
elevar el precio de tal manera que obliguen a Estados Unidos a negociar. Es decirle a Estados Unidos, sí, nos vas a arrasar, nos vas a destruir, pero es mejor que nos sentemos a hablar porque el precio de nuestra destrucción para ti va a ser muy alto. Eso llevará después incluso a la táctica de los kamikazes, 3 años y pico después, llevará precisamente a esa táctica que era perfectamente racional, era elevar el precio de la victoria para Estados Unidos, sabiendo perfectamente, no estaban tan locos, sabiendo perfectamente que la derrota japonesa era segura. Yamamoto y Nagumo, los dos, tenían plena conciencia de que Japón iba a la derrota, pero no tenían otra posibilidad. Otro día hablaremos de la batalla de Midway, que tú conoces muy bien y que cambia el curso de la guerra en el Pacífico, pero hasta ese momento, que si no me equivoco, un año después de Pearl Harbor, menos de... Es en junio del 42, 7 meses después. Hasta ese momento, los japoneses aprovechan muy rápidamente la victoria de Pearl Harbor. Sí, la expansión japonesa por el lejano oriente fue fulgurante, verdaderamente, y por las islas del Pacífico. Lo de las islas puede ser más explicable porque tenían unas defensas bastante escasas. Lo de Filipinas más o menos también se puede explicar, pero desde luego la caída del lejano oriente en manos de Japón, la caída de Singapur sobre todo, que era una plaza fuerte tremenda de los británicos y que fue probablemente el momento más bajo de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, porque coincidió además con las derrotas en el norte de África, etcétera, fue algo que prácticamente nadie se esperaba. Y eso tuvo un enorme eco luego en lo que serán los movimientos de liberación nacional después de la Segunda Guerra Mundial, porque los asiáticos aprenderán que los amarillos pueden derrotar a los blancos. Hay que recordar que Aguinaldo, el líder filipino contra España, trabajó para los japoneses, porque odiaba a los americanos. En fin, son cosas que interesa recordar. Minuto y pico que nos queda, me gustaría preguntarte por algo que generalmente se pasa por alto. En aquel momento, la gran potencia del Pacífico no era Estados Unidos, era Inglaterra, y además estaban los holandeses. Desaparecieron por completo. Desaparecieron por completo. Los holandeses, desde luego, porque no tenían demasiadas posibilidades militares, pero Gran Bretaña sí. Recordemos que Singapur era el fuerte mejor construido seguramente del mundo en aquel momento. Tenía un defecto, y es que estaba construido para defenderse solamente desde el mar. Claro, los japoneses entraron por Malasia y el asunto se terminó. Cayó enseguida el fuerte de Singapur. Gran Bretaña no tiene en ese momento capacidad militar, económica, política para sostenerlo. ¿O es que, cómo decir, se resigna a que hay un nuevo poder norteamericano? Gran Bretaña está dándole paso tanto en un escenario como en otro, y de eso Churchill fue consciente desde que se pasó el año 1940 y 41 impetrando a los cielos que Estados Unidos entrara en guerra, de que iban a ser relevados por los norteamericanos. Desde luego, en el área del Pacífico, Gran Bretaña no tenía ninguna duda. Y Japón, por su parte, firmó su sentencia de muerte. Y Japón firmó su sentencia de muerte porque se echó encima a la enemistad de todos esos países. Pero no obstante, yo quiero insistir en el hecho de que a Japón, visto desde el punto de vista japonés, no le quedaban otras salidas. Estados Unidos no le dejó otra salida, sobre todo después del embargo de petróleo, que podía hacer Japón incluso para sobrevivir, además con la sobrepoblación que tenía en unas ínsulas que son muy pequeñas para la gran cantidad de población que tenía Japón. Así que verdaderamente Estados Unidos atizó la guerra contra Japón. Otra cosa es que supieran que el ataque se iba a producir en Pearl Harbor y que echaran a los portaaviones de allí y tal, por todas esas razones que entra dentro de la conspiranoia. Bueno, Fernando Paz, muchísimas gracias por la explicación, que me parece que ha deshecho muchos lugares comunes y ha centrado las cosas de una forma muy objetiva y muy seria. Muchísimas gracias. Y a ustedes, como siempre, les espero en un próximo programa de Tiempos Modernos. Hay muchísimas más cosas que contar. Buenas noches.